finales del siglo XIX y junto con la epopeya minera que comenzaba a escribirse en el Norte Grande, surgía un ciclo productivo menos conocido, pero no por ello menos impactante en la zona y sus habitantes: la explotación del azufre. Utilizado como aditivo en los procesos extractivos de la plata y luego del cobre, el azufre se explotaba en grandes cantidades alrededor de la localidad de Tacora, en Arica, mientras que en Ollagüe se encontraba en los faldeos de los volcanes Ollagüe, Aucanquilcha, Ascotán, Cerro Polán y Olca. Junto con la explotación del azufre, se genera a partir de Ollagüe una cadena de estaciones ferroviarias que sirven de paradas por donde transitan los convoys ferroviarios, que llevan el mineral desde la Alta Puna hasta incluso los puertos de la región para ser exportados al extranjero, y que en su tiempo significaron la casi exclusiva vía de conexión para llegar a Ollagüe y sus alrededores. Tanto el periodo de la explotación del azufre como la vía ferroviaria y las 14 estaciones que soportaban el transporte se puede considerar como el cuarto hito productivo en la historia regional, al igual que la plata, el salitre y el cobre, esta vez dándole a Ollagüe y sus alrededores un rasgo de identidad poderoso, pero no muy conocido y valorado por el resto del país. A través del estudio El tren del azufre y sus estaciones, los investigadores de la Universidad de Antofagasta han podido desentrañar y develar la historia de las estaciones y los asentamientos humanos que se levantaron en torno a ellas, gracias a la ventaja económica que significó en aquellos lejanos días la explotación del azufre, considerando que en el tren no solo se movilizaba yareta, azufre y bórax, también pasajeros. Silencio. Ese es el principal protagonista hoy día de esta ruta, que antes era un hervidero de gente, carguíos, animales e instalaciones. Hoy los yacimientos ya no están activos, manteniéndose solo el ferrocarril que sigue transportando carga, pero sus estaciones también duermen el sueño eterno. Las antiguas comunidades pastoriles que habitaban el sector prontamente cambiaron su modo de vida en torno al azufre, e inclusive pobladores de los países vecinos de Perú y Bolivia también se hicieron parte de este proceso productivo. En sus comienzos, la explotación del azufre se realizaba con un equipamiento más artesanal que industrial en los sectores de Santa Rosa, en los faldeos del volcán Ollagüe, Cerro Polán, volcán Aucanquilcha, en el volcán Olca y en el cerro Ascotán. Las estaciones ferroviarias. Al principio se utilizaron animales de carga para el traslado del azufre, los que luego fueron reemplazados por el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que empezó a transitar entre los puntos de extracción hacia las mineras de Chuquicamata y Mantos Blancos. En ese largo trayecto eran fundamentales las estaciones ferroviarias que actuaban como puntos de encuentro de los convoys, con paradas donde se podían abastecer de agua para las locomotoras y establecer comunicaciones con su casa matriz e informar novedades del transporte que prestaban. Adicionalmente, se generó el desafío para las empresas, las que debían preocuparse del traslado de sus trabajadores y de la población de Ollagüe y las comunidades que vivían a su alrededor, por lo que se aprovechó esta red de estaciones para el traslado de pasajeros, debido a la casi inexistencia de vehículos que los pudieran transportar y al mal estado de los caminos.
Algunas de estas estaciones servían como puntos de encuentro donde se reunían grupos de personas que aprovechaban el paso del tren para vender o intercambiar productos alimenticios o de uso diario, generándose una suerte de ferias itinerantes. Estación San Salvador. En este momento yo me encuentro aquí en la estación de San Salvador, que es la primera saliendo de Calama. Y debo decirle que esta estación, desde un principio, ya cuando pasó el ferrocarril hacia Bolivia, fue muy importante porque después que el ferrocarril que pasó a Bolivia, y en esos tiempos ya estaba el descubrimiento de la minera, del mineral Chuquicamata. Entonces, desde ese tiempo, desde ese momento ya empezaron a decir que hay que hacer un desvío de ferrocarril hacia la minera de Chuquicamata. Y por eso yo digo que es importante esta y es la que está más próximo a la ciudad de Calama. Porque esa feria sirvió para que transportaran todo el material y toda la maquinaria que se construyó a la primera planta en Chuqui, que era la Foli, ¿ya? Entonces, y luego que ya se construyó la planta, ya empezaron a procesar el cobre. ¿Y cómo bajamos el cobre de Chuqui hacia los puertos? Fue por la cuestión del ferrocarril. Entonces por eso yo digo que esta primera estación que se encuentra saliendo de Calama es la más importante, fue en aquel tiempo y hasta ahora. Ubicada a la altura de Tiú, es la primera estación de la red y servía como punto de transferencia para descargar lo procedente de Ollagüe y sus alrededores, al mismo tiempo que se embarcaban maquinarias e implementos con destino a los distintos centros de explotación y pueblos del interior. Además del azufre, también era un punto de recambio para pasajeros. Tuvo su periodo de mayor movimiento entre 1940 a 1960 aproximadamente. Estación Cere. Es la segunda estación ferroviaria en el circuito de Calama-Ollagüe. Sin embargo, su principal función era el acopio y embarque de algunas sales y sulfatos explotados en las cercanías, cuyo destino era Chuquicamata. Aquí se cargaba bórax y también servía excepcionalmente para el recambio de pasajeros y refugio de arrieros, como señala don Eugenio. Y tuve en un tiempo, como allá por el año 60, tuve la suerte de conseguir un trabajo de una carbonatera que está aquí, muy cerca de acá en esta pampa. Y era un material de nombre carbonato que lo utilizaban en la planta de Chuquicamata. Entonces yo hacía el acarreo de ese material de ahí de las carbonateras hacia aquí, una rampa que había acá. Entonces el ferrocarril ponía unos carros donde yo los cargaba con el camión. Y también puedo decir que aquí a mi espalda hay unos corrales. Y según yo sabía por datos de que esos corrales los utilizaban unos arrieros que venían del lado boliviano. Pero eso fue mucho más antes. Antes, no sé qué transportaban, no lo sé, pero ahí se ven, hay unos muros que todavía están ahí. Son construidos de piedra con barro. Entonces, esta era también una estación como de descanso de los arrieros. Estación San Pedro. No se trata del mismo San Pedro de Atacama que conocemos hoy en día, pero en torno a esta estación, ubicada a unos 100 kilómetros de Calama, se generó un pequeño poblado de las comunidades indígenas existentes en la zona. Posee una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar y está ubicado a un costado de la línea del ferrocarril. Al igual que Conchi, la estación era un punto de traslado para pasajeros básicamente. En 1960 también se embarcaban aquí sulfatos y yaretas para Calama y Chuquicamata,
mientras los pasajeros tenían la opción de tomar el tren de carga y el internacional hacia o desde Calama hasta Bolivia. Deshabitado desde hace más de 40 años, el sector a veces congrega gente de los poblados cercanos para algunas festividades, como la celebración de San Antonio de Padua. Bueno, yo me encuentro en este momento acá en la estación de San Pedro, que es la tercera estación saliendo de Calama. Pero yo le estoy hablando más o menos de los años 40, o tal vez antes, porque una vez que ya pasó este ferrocarril de Antofagasta hacia Bolivia, entonces ya también empezaron a explotar el asunto del combustible que se llama yareta. Y en estos cerros que están aquí a mi espalda, había mucha yareta. Y esa yareta era el primer combustible que se usó en aquellos tiempos. Porque luego de eso ya empezaron a explotar las azufreras y más al norte, ¿no? Porque como es una zona volcánica había bastante azufre y entonces el primer combustible fue la yareta para poder procesar el azufre. Entonces aquí llegaban los trenes tanto de Calama como de Ollagüe, porque hacían un cruce acá, un cruce de máquina, de convoy. Y por eso está la estación ahí, y luego acá tenemos un garaje que se dice, donde guardaban una volanda, donde se movilizaban todos los operarios del arreglo de la línea. Entonces ahí guardaban una volanda, que se le llamaban en esos tiempos. Estación Polapi. Esta estación servía de parada técnica para pocos pasajeros y era un punto de carga para la yareta recolectada en las cercanías. Pese a que no se consideraba un enclave de gran atractivo para los pasajeros, curiosamente conserva en la actualidad un pequeño cementerio en los alrededores. Esta estación, debo decirle que fue muy importante en aquel tiempo cuando los trenes traficaban de Bolivia hacia Antofagasta. Le digo que es importante porque resulta que acá vivía mucha gente, se dedicaban a la crianza de ganado, porque aquí la vertiente de agua para surtir a las máquinas, que en ese tiempo eran las máquinas a vapor, venía el agua detrás de esta loma. Y entonces la gente que vivía atrás de esa loma, donde tenían sus casas, su residencia, y cada que ellos sabían ya la fecha y el día que iban a pasar los trenes mixtos, donde venían pasajeros de Calama hacia Ollagüe, de Ollagüe hacia Calama y así. Entonces ellos venían con la condición de vender sus productos, que ellos producían allá atrás en la vertiente de Polapi. Y claro, ellos venían acá a surtirse de muchas cosas que traían los comerciantes de Calama, y ellos vendían como ser la carne, vendían la leche, el queso, todas esas cosas. Y por eso le digo que era importante por esa parte. Y por otra parte, también aquí en esta estación se embarcaba la yareta. La yareta es un combustible que se usó por aquellos años y que fue uno de los combustibles más apremiantes, digamos, porque no había otro. Inclusive la yareta llegó hasta Calama, llegó a Chuque, que la utilizaron como combustible para el uso doméstico. Pero lo que nos impacta mucho es que ver la soledad que existe en esta estación, siendo que en aquellos tiempos era tan importante, como le digo, estar acá, ¿no? Estación Ascotán. Ascotán es una de las principales estaciones ubicadas en la parte más alta de la Puna.
Servía de punto de encuentro para pasajeros, minerales y Yareta que esperaban diariamente el paso del tren para embarcarlos. Aquí también existía una tornamesa que permitía girar la locomotora para las maniobras de acoplar el convoy. El Cerro Ascotán, ubicado a un costado de la actual carretera, proveía de azufre al acopio ubicado en esta estación, y al igual que en otras localidades, se erigió un pequeño cementerio a un costado del lugar. En este momento debo decir que me encuentro acá en la estación de Ascotán para decir algo de lo que yo viví en este lugar. Resulta que aquí a un principio se efectuó el embarque de Yareta, el combustible de Yareta, que se extraía de los cerros que están al frente. Eso era lo primero que se hizo acá en Ascotán. Luego intentaron hacer una planta de azufre, al proceso del azufre, pero al parecer que no resultó por la distancia del yacimiento. Después de todas esas cosas, como aquí es un paso más estrecho, porque estaba muy próximo al límite con Bolivia, entonces mucha gente trató de hacer, digamos, venir directamente de Bolivia, sin pasar por Ollagua. Entonces vieron las autoridades que era un lugar que podía pasar mucho tráfico de mucho. Entonces, por eso es lo que las autoridades decidieron poner aquí un puesto, un retén de carabineros. Estación Cebollar. Es la más conocida por ser la penúltima estación del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. También tuvo gran flujo de transporte de azufre y Yareta y logró convocar a una no despreciable cantidad de casi 1000 habitantes que trabajaban en las mineras y en la explotación del azufre, los que a comienzos de la década del 90 emigran al cerrar el campamento azufrero de Amincha. En la actualidad, la nueva producción del bórax en el campamento de Cebollar ocupa a muchos trabajadores bolivianos y se espera seguir vendiendo a los países que lo necesiten. Aquí, por ejemplo, al frente mío veo la cancha donde se acumula el bórax que lo están embarcando actualmente. También tenemos ahí unas construcciones más nuevas donde tienen las oficinas en este momento la empresa que está trabajando acá en Cebollar. Y aquí en mi frente tengo una construcción que le llaman la rampa, donde ponían los carros y cargaban el material para que se fuera al puerto. Una vez que ya pasó el ferrocarril principal, ya ahí empezó la explotación del bórax, porque de otra manera no se entiende cómo podían transportar a los puertos para llevarlo al exterior, ¿no? No, pues entonces, si todo fue así, por ejemplo, en todas las estaciones, si la construcción del ferrocarril es que dio vida a todo este sector, de este mismo Antofagasta. Esta estación era otra parada técnica y de carga de Yareta. Los pasajeros siempre estaban preparados para estar allí en el momento que pasaba el tren.
para embarcarse y aprovechar así el transporte hacia otros poblados de la zona altoandina. Por el año 50, antes del 50, descubrieron una azufrera que está cerca acá a mi mano derecha, que se llama Polán. Esa azufrera trabajó por lo menos los años antes del 50, porque yo alcancé a trabajar en esa azufrera. Y en esa época yo tenía 17, 18 años. Entonces yo trabajé de ayudante del camión, como copiloto, digamos, en esa edad. Entonces veníamos con el azufre refinado de la azufrera a embarcarlo en esta estación de acá de Carcote, porque era la más próxima, porque Ollagüe quedaba más retirado. Por eso que yo conozco y he estado trabajando en esta azufrera. Por eso que, y veníamos en la tarde, porque en el día trabajábamos en la mina, a la planta, y en la tarde cargamos el camión con refinado, que se decía el azufre procesado, y nos veníamos en la noche. Llegamos acá, lo descargamos y regresábamos a Polán, casi ya de amanecida. Pero uno como está joven, no siente el frío ni nada de eso. Estación San Martín. Esta estación de San Martín es la más chica porque estamos cerca de Ollagüe, de donde salían las máquinas. Por eso es que acá solamente hay líneas donde dejaban algunos vagones para descarga de algún material, porque aquí ya casi no vivió gente, además que vivió acá un cuidador, que le llama aquella época. La detención por razones técnicas o para aprovisionarse de agua era aprovechada por algunas personas para abordar el último carro que habitualmente estaba dispuesto para el traslado de los pasajeros que hallara el tren en su camino. Solamente aquí en esta estación había un cuidador para hacer los cambios, porque venían algunos convoyes de Ollagüe para dejar algún material, entonces tenían que hacer maniobra aquí la máquina para dejar algunos carros, o a veces de Calamas traían material, durmiente, en fin. Entonces solamente para eso era esta estación. Pero claro, en todo caso aquí vivía una persona permanente, con su familia. ¿Ya? Entonces cada cierto tiempo se hacían los cambios. La segunda empresa importante en la zona era la de Buenaventura de Borlando y compañía, donde laboraban unas 80 personas,
la mayoría quechuas bolivianos. La estación Buenaventura era la más próxima a Ollagüe y en su entorno se generó un pequeño villorio que incluyó hasta una escuela. Se practicaban deportes, se celebraban las festividades y se transformó en un enclave fundamental para los habitantes de los alrededores. Paralizó sus actividades hacia el año 1976, al parecer por agotamiento del yacimiento en los faldeos del volcán Ollagüe. Posteriormente, en el año 1991, se hizo un intento por reponer su funcionamiento, pero por problemas administrativos y operativos, esto no fue posible. A ello se sumó que la mina de azufre se encontraba en el lado boliviano del volcán Ollagüe, lo que imposibilitó que prosperara la iniciativa. Acá entraban los camiones. Por ahí entraban los camiones con azufre cargados, llegaban acá, subían a la romana, pesaban y se iban a descargar el material allá a la planta, porque aquí lo que se ve allá cerca del cerro en lo último, esa era la planta del proceso. Ahí se fundía el azufre. Y en esa época teníamos nosotros la fonda que se llama, o sea, donde nos preparaban la comida, ¿ya? Pero en ese último ya se trabajó muy poco. Total de trabajadores entre choferes, bailoristas, todo, no alcanzaba más de 15 personas. Eso es lo último que se trabajó en esta azufrera de Buenaventura. Ya a esta fecha ya no hubo ningún movimiento más ya. Eso fue lo último. Eso fue como el 78, 79 más o menos. No me acuerdo exactamente, pero eso. Tanto en esta azufrera como a Mincha, los principales clientes eran Chuquicamata y Mantos Blancos. Ya en 1992 su población era de solo 17 habitantes por haber disminuido mucho el proceso de explotación del azufre. Ollagüe. La comuna de Ollagüe toma su nombre de la palabra aymara ayañagua, que significa bellavista. Se cree que en sus orígenes radican en la extracción de la yareta a fines del siglo XIX, principal combustible de la época. Hacia el 1800, Ollagüe era un poblado silencioso, sin los servicios básicos de agua y luz. La mayoría de sus habitantes practicaban la horticultura y crianza de animales camélidos, y su contacto con la ciudad más próxima, Calama, era un desafío por la falta de caminos y por lo tanto también de automóviles. Por ello, gracias a la llegada del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, este villorio surge como la estación terminal para abastecerse de agua y carbón en la frontera con Bolivia. Se construyó el ferrocarril de Chile hacia Bolivia. Claro que yo llegué después, pero por datos de otras personas, cuando llegó acá el ferrocarril y pasó hacia Bolivia, empezaron a llegar los primeros habitantes acá a Ollagüe, por lo que yo sé. Llegaron especialmente gente extranjera. Y ellos empezaron ya a poner o a comprar algunos recursos naturales, como ser la yareta, el carbón de espino, todas esas cosas. Y conocí uno que era de nacionalidad española, que lo conocí, que él era uno de los que compraba, inclusive uno de mis hermanos empezó a venderle yareta,
porque aquí siempre se usó de un principio el combustible de la yareta. Entonces era necesario que hubiera algunos arrieros que puedan traer la yareta de ciertas partes. Y uno de esos era uno de mis hermanos. Reconstruir esta ruta del azufre no solo responde a una necesidad histórica y patrimonial, sino también al deseo de la Fundación Cultural de la ilustre Municipalidad de Ollagüe de rescatar y poner en valor el trabajo desarrollado durante casi un siglo por los trabajadores chilenos, bolivianos y peruanos que fueron capaces de sobrevivir bajo condiciones climáticas muy inhóspitas, animados por la oportunidad de encontrar en la extracción del azufre una forma de subsistencia más estable que la agricultura. Pero eso ya fue como el año 1800, no sé cuánto. Descubrieron el cobre, digamos, pero allá en Collahuasi. Todo lo que es cobre. Y vieron que era como le dijera yo, un yacimiento muy grande y valioso, que era el cobre, porque ahí en Collahuasi actualmente explotan el cobre, no solamente el cobre, sino el oro y la plata. Hay una quebrada donde hay un lavadero de oro y todo eso. Entonces, viendo toda esa riqueza que existía acá en esta zona norte, empezaron a hacer el ramal de aquí, de Ollagüe, hacia Puques y luego hasta Collahuasi. Y ese ramal dio mucho que ver con la gente que vivía por estas regiones. Por eso se construyó el ramal de aquí de Ollagüe hacia Collahuasi y también para Amincha, pero después primero fue el de Collahuasi. Estación Amincha. Un poco más al noreste de Ollagüe, esta estación era un centro de acopio, donde se recibía la producción del volcán Aucanquincha. Hasta hoy quedan restos de los andarribeles que formaban parte del transporte del azufre, desde los faldeos del volcán hacia Amincha, en un recorrido de casi 20 kilómetros. Llegó a ser uno de los últimos lugares activos, incluso como pueblo, con variados servicios para todos sus habitantes. Aquí en Amincha hubo más población que en las otras azufreras, como ser Buenaventura, por ejemplo. Y llegó más porque resulta que eran mejor los beneficios, mejores eran en cuanto a sueldo y todo eso. Entonces la población fue mayor aquí en Amincha que en Buenaventura, que en Puques, que en todas esas otras azufreras. Siempre fue como una azufrera con más habitaciones, o sea, con más habitantes, mejor dicho. Porque, por ejemplo, aquí en Amincha, antes de que vinieran acá a la planta, ya estaba construido el ferrocarril, o sea, el ramal de Ollagüe hacia Amincha. Dice que aquí antiguamente había otro tipo de... Yo escuchaba hablar del banco minero, no sé cómo era ese asunto, antes que estuviera aquí el azufre. Por ese motivo se construyó el ramal de ahí de Ollagüe hacia Amincha, hacia acá. Entonces, como ya está la línea y todo, dijeron, no, pues aquí traigamos la planta y es más fácil, es mejor para el empresario. Antiguamente el azufre lo traían a lomos de animales. Yo le estoy hablando de las primeras veces que empezaron a bajar el azufre. Entonces después ya como siempre va generando mejor el asunto de la extracción, del traslado del material, ya empezaron a traer a armar las torres para el andarivel. Y eso lo bajaron hasta cierta parte, hasta el poli. Llegaron las torres y de ahí la carrera era en camiones.
a Ollagüe. Entonces eso originó de que, por ejemplo, como digo, ya no era necesario llevar más allá al pueblo el azufre, entonces por eso trajeron la planta acá. Aquí, por ejemplo, en los años 40, cuando yo tenía 9 años, tuve el privilegio también de trabajar en esta azufrera que en esos tiempos recibía mucha gente acá, aparte de la gente del ferrocarril. Vivió mucha gente. Y ahí yo trabajé como ayudante de fogonero durante unos 2 años, más o menos. Y después de eso, sí, bueno, el ferrocarril, el trabajo era permanente, entonces había mucha gente que venían a comprar, porque como estamos aquí muy cerca de la frontera, venía mucha gente del lago Olía, especialmente en los días de tren, que se subían 2 coches de Calama hacia Aujina, que está la otra estación, como yendo a Coyahuasi. Entonces aquí también se hacían negocios, hacían trueques de mercaderías, de ropa, de algunos licores, en fin, todo eso. Entonces, cada que subía el tren de Ollagüe, que era casi 2 veces al mes, la gente ya sabía qué fecha iba a subir, entonces se reunía aquí para hacer algunos trueques de mercadería, de mercancía, digamos. Y subía mucha gente, porque claro, eran lugares que venía el tren con coche de pasajeros. Entonces aquí era muy importante esta estación de Puquios, tanto del lado de Chile como del lado boliviano. También se practicaba el deporte acá. Se hicieron unas canchas provisorias de fútbol y a veces invitaban a los mineros con los de la planta o con los del ferrocarril. Entonces esa vida era muy álgida en aquellos tiempos. Y también habían fiestas porque aquí estamos muy próximos a la frontera. Hay unos pueblitos que están al lado boliviano y aquí la gente de acá también aprovechaban de bajar a veces, como ser en los años nuevos o otras fiestas religiosas. Entonces había mucho tránsito de gente en este lugar, en esta estación de Puquios. En este momento me encuentro aquí en la estación de Yuma para decir de que esta estación de Yuma fue una de las estaciones más importantes porque aquí se embarcaba el combustible que usaron en el proceso del cobre en la minera Coyahuasi, por allá por los años 800 y tanto. Primeramente la yareta la trasladaban de los cerros que se ven aquí a mi izquierda, y primeramente la transportaban mediante tropa o animales, pero después ya como el año 30 y tanto ya aparecieron los primeros camiones americanos, ya llegaron los camiones, entonces ya era el transporte ya en vehículos motorizados. Entonces, por eso que digo que esta estación de Puquios fue importante, o sea, de Yuma, mejor dicho, que era el primer combustible que se usó por aquellos años. También hay a los alrededores de esta estación tenemos unos salares que están aquí a mi izquierda, el salar de Alconcha, tenemos otro salar de Michincha, tenemos el volcán del Olca que está
en acción, en fin, todo eso. Y aquí llegaron a vivir más o menos algo de 50, 60 personas entre trabajadores y familiares y niños. Porque también se intentó hacer acá en la estación de Yuma, hacer una planta de proceso de azufre, pero que a la final no resultó, no sé por qué causa, pero no resultó. Pero se intentó hacer una planta de azufre. Y aquí yendo hacia el oeste, hacia Ujina, porque hay otra estación que está más al occidente que Ujina, también fue una de las estaciones más importantes. Ahí tenemos un bofedal donde habían pastores, donde había un bofedal donde era el descanso para los animales que transportaban la yareta. Sí, últimamente ya cuando empezó a traficar el tren de pasajeros, sí, aquí había mucha gente que esperaban aquí para hacer algo, para comprar algunos productos que venían de Ollagüe. El Tren del Azufre y sus estaciones es un proyecto de investigación que pretende rescatar la rica historia de la explotación azufrera y las estaciones ferroviarias, que hacía posible el transporte del mineral amarillo desde Ollagüe hasta las minas de Chuquicamata y Mantos Blancos en la región de Antofagasta. Revisitar esta ruta, en al menos un segmento de sus estaciones, puede ser un atractivo turístico que ayude a promover las visitas a la comuna de Ollagüe, rescatando estos espacios llenos de tradición e historia. Los paisajes de Ollagüe, enmarcados entre volcanes y salares, configuran un espectáculo natural muy singular para desarrollar el turismo de altura, siendo el Salar de Ascotán y el Salar de Carcote dos de los lugares más conocidos. Entre sus quebradas y planicies se nos revela además una forma ancestral de vida de un pueblo originario que se resiste a desaparecer: los quechuas. Panaykuna, Akuchi, Undorkina, Umahina, Antipanakabusu.